al tema de hoy, en Para un este día segundito. feriado con Miguel Palmieri. Es un tema urticante, digamos. Sí, vos, ¿Sí? ¿cómo? Cuando Cotidiano. escuchamos que en general ellas dicen, ¿por qué siempre me engancho, me pego? Que- Se me pega, lo dicen casi como diciendo, Sí. se me pegan como bichos. Los mismos los siempre. mentirosos, ¿Por los qué me manipuladores engancho con los mismos o, siempre? o los psicópatas. Perfecto. ¿Por qué pasa eso? Porque Se preguntan hay una- muchas si están repitiendo una conducta o un patrón de conducta. ¿Serán ellos o seré yo? ¡Papa! Primero, hay que conocer cómo actúa un psicópata Mm, y hay que ver que el psicópata necesita cierta vulnerabilidad, es decir, ciertas zonas que facilitan que yo me enganche. claro. No porque todas las personas no nos vamos a enfrentar o tener en la vida de relación un psicópata o una persona con una personalidad psicopática, pero creemos que la personalidad psicopática es aquel asesino serial. Sí. ¿No? Es decir, tenemos esa idea de que es un asesino, de que es alguien violento, que nos vamos a dar cuenta. No, yo estoy hablando del psicópata adaptado. El psicópata adaptado es como un lobo, Psicópata adaptado. claro, un lobo entre las ovejas, disfrazado, ¿no? Ah, Es decir, tiene conductas adaptativas, es seductor, Ujú, maneja muy bien la palabra, ujú. es creíble, aprendió un montón de cosas. Bueno, Y engancha- casi me estás describiendo. No, no, no. No, por favor. No, digo Por esto. favor. Digo esto. Una cosa es, en realidad, pensar en aquel psicópata desalmado, y otra Sí. cosa es el que estamos hablando ahora, el que te vas a relacionar seguramente en algún momento de la vida, laboral o afectivamente. Ay, pero qué feo lo que acabas de Laboral. decir de un lobo vestido de cordero. Sí, claro, es Qué así. horror, Miguel, ¿no? Sí, porque... claro, pero porque, bueno, pero hay que saberlo, ¿viste? O sea, la idea nuestra no es alarmar, sino darle herramientas a la gente para que esa vulnerabilidad quede de lado. Como No para estamos que hablando mire- de aquel que circunstancialmente es una persona que mintió, o aquella persona que le costó el compromiso, o aquella persona histérica que dijo que sí y después se arrepintió. No, estamos hablando de una persona que tiene un plan armado. Sí. ¿Cómo un plan? Sí, un plan. Pero porque filosóficamente la personalidad psicopática considera al otro no una persona, sino un medio para satisfacer los fines. Esto es lo principal. Bueno, pero ahí el problema ¿cuál es? De que existan este tipo de personas, en este caso varones, Sí. o de ellas que se sienten vulneradas de alguna manera o se pegan fácilmente a una relación con este tipo de personas. Claro, primero, siempre nos vamos a relacionar con algún psicópata. A lo largo, una de cada 5 personas están teniendo en este momento una relación Psicopática. afectiva con alguien psicopático. El tema es que... ¿Cuánto? ¿Una de algún- cada 5? Una de cada 5. Es Sí, es muy mucho. frecuente. A ver, ¿dónde están los...? No, bueno, pero los vamos a encontrar en sectores marginales. No, los vamos a encontrar en sectores de poder, los vamos a encontrar en sectores mediáticos, los vamos a encontrar en esos sectores, porque ahí nadan directamente con una, yo diría, con una velocidad y como en su juego, el juego del poder y la seducción. ¿Qué sucede? Eso, cuando alguien entra en eso que vendría a ser como ese huracán psicopático, Sí. queda muy enganchado. Entonces yo voy a decir lo siguiente, vamos a describir dos cosas. Por un lado, las vulnerabilidades, los agujeros, las oquedades, vamos a ponerle deficiencias, pero llamémosle mejor vulnerabilidades, que permiten que una persona se enganche con este tipo de personalidades y que sufra. Y por otro lado, vamos a hablar del mecanismo para que algunos que les está pasando sepan si les ha venido pasando así. Primero hablemos de la primera parte, que es qué vulnerabilidades tengo. Cuando yo tengo una vulnerabilidad, Sí. puedo cambiarla, es decir, puedo disminuirla con el aprendizaje. Ahora, ¿quiénes son? Predominantemente mujeres, predominantemente las víctimas. Pero son mujeres que en general no han tenido nutrición emocional en la infancia. Nutrición emocional en la nutrición infancia, emocional? es decir, personas que de repente han sentido real o idealmente, a veces realmente porque las han abandonado. El abandonado no significa que se haya ido el papá o la mamá. A veces hay, digamos, estructuras presentes, pero que son realmente muy patológicas. Mamás y papás presentes que, lejos de cumplir con aquel rol que pensamos que va a nutrirte emocionalmente, pasa a ser una persona que te larga a ese mundo porque te saca esa nutrición afectiva. Aquí hablábamos la otra vez de que por un lado hay que darle al chico, a la chica, la nutrición típica, alimenticia, pero que hay una que es mucho más importante y que te va a dejar para el largo de la vida, digamos, como huecos o como vulnerabilidades, que es la falta de nutrición emocional. El abrazo, el beso, el confirmarte, el saber que estoy con vos, más allá de que pueda enojarme con vos, todo esto es la confirmación del amor.
Y un niño o una niña siente esto de determinada manera. Por lo tanto, vemos que aquellas personas que han tenido ese déficit o que lo han vivido así, sea por ausencia real, un papá que a lo mejor era viajante, una mamá que por una enfermedad estuvo distante, un papá o una mamá depresiva que estuvo mucho tiempo en la casa, en la cama, un hermano que estuvo ahí discapacitado y que papá y mamá se largaron, digamos, en toda su energía y me dejaron de lado. Alcoholismo, adicciones, violencia, todo eso hace que alguien dentro del núcleo tenga esa sensación de sentirse uno menos. Es decir, vamos a llevarlo al tema de la planta. Es como que una planta, en lugar de tener las raíces, que son las que van a hacer crecer bien fuertes, empiece como a perder vitalidad. ¿Qué le pasa a una planta cuando pierde vitalidad en las raíces? Todo el tallo tiende a perder color. Exacto. Bueno, esa es la personalidad. Es una persona deseosa de cumplimentar todo el componente afectivo. Esta persona, ahora veamos del otro lado, esa es la vulnerabilidad en general. Sí. Personas que han sufrido abuso, es decir, que han tenido un yo infantil muy, pero muy débil nutrición emocional. Esas son las víctimas, las que más fácil en general, caen. Claro. Hay otras, me vas a decir, pero todas son así. No, cualquiera de nosotros sin haber tenido esa falta de nutrición, podemos llegar a entrar, pero tenemos otra herramienta. Nos sentimos de otra manera, nuestras raíces están más fuertes. Ahora voy a explicar cuál es el mecanismo que utilizan este tipo de personalidades. Claro, porque pareciera que al final de la historia hay alguien que se siente después muy defraudado. Totalmente, pero porque lleva un proceso. Mira, el proceso es el siguiente. El primer proceso es de observación y selección. La personalidad psicopática no toma a su víctima por azar. Me tocó a mí por azar. No. Te observa y te elige. Y capta tus vulnerabilidades. ¿Sí? Vos abrís los ojos así. Sí, me sorprende eso. Sí, y hoy día con Facebook, con WhatsApp, con todo lo que... Elige la presa, no, qué horror. Sí, sí. Es como de cacería todo el tiempo. Exactamente, es así. Estamos hablando de personalidad psicopática. Aquí estamos sacando aquel que casualmente utiliza estas cosas. Estamos hablando donde el otro es un objeto de satisfacción de deseo. No me interesás como persona. Perdón, Miguel, la persona que tiene este tipo de conducta, ¿lo hace conscientemente esto o ya lo tiene como incorporado y le sale...? Totalmente. No tiene códigos morales. No le importa nada. No. O sea, vamos a decir puede otras usar palabras. cualquier cosa si eso considero que es beneficioso para que yo ascienda en un puesto de trabajo o satisfazcas mis deseos, sea A, B o C, no interesa. El otro no es un otro, el otro es un objeto, una cosa. La cosificación del otro es la base de la estructura psicopática. Ay, Dios. Bien. Primera fase fuerte, de observación. Sí. Claro, pero tenemos que ser... Observación y elige a la observación persona, y elección. objeto, en realidad. Lo segundo es la etapa de acercamiento y seducción. En esa etapa de acercamiento y seducción, si ya conoces qué te gusta, hoy cada vez más podés saber qué te gusta, hoy ya sabes más qué te gusta, qué te disgusta, y si vos le contás tu historia personal, sabe cuáles son tus vulnerabilidades. En esa etapa de acercamiento y seducción, vos entrás en esa etapa de fascinación muy parecida al enamoramiento. Segunda etapa. Tercera etapa, totalización del yo. ¿Qué es esto? Pues es muy psicológico esto, pero significa esto. Te voy aislando de tus redes de sostén, tu mamá porque es muy tóxica, tu papá porque es muy idiota, tus amigas porque te llevan por el mal camino, vos porque... Y voy convirtiéndome en un todo. Convirtiéndome en un todo significa te proveo, te doy dinero, te busco, estoy con vos. Es decir, voy haciendo, aislándote, voy haciendo que yo sea el centro de tu vida. Vamos a la tercera etapa. Primera, observación y elección. Segunda, seducción de acercamiento. Y esta tercera, que es muy importante, que es la totalización. ¿Qué pasa cuando a una persona que tuvo esta historia familiar, alguien se le aparece como la única forma de existir en lo que vendría a ser el amor de su vida? Esa persona pasa a depender afectivamente. Claro. Va cortando sus redes, se va aislando de las amigas, se aísla de la familia, deja sus intereses personales. Y si le hablan mal, niega que esto esté pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Se pasa a la cuarta etapa, donde todo lo que te di empiezo a cambiar. Me vuelvo hostil y me vuelvo de alguna manera distante. Lo que te di te lo saco rápidamente, de imprevisto. ¿Y qué pasa con esa persona? Y la persona está deseosa más, dependiente. Se angustia, no te vayas. ¿Qué hice? Claro. Como tiene ese yo, esas raíces que hacen que sean culpógenos, ¿qué dice? ¿Qué habré hecho mal? No te vayas, sin vos no soy nada.
Lo habrán escuchado en algunas Sí, me da amigas, macabro, ¿no? me da Y vos te macabro, das- me da muy Te enfermo. das cuenta desde afuera. horror. Sí, pero es sí, así. sí, tal cual, ¿no? Es Sí, así. sí, sí. En eso, ¿qué va haciendo? Cada vez se hace más daño en esta cuestión de te hago daño y me voy. Ah, ¿no me querés? Perfecto. Pero fuiste el todo. Por vos dejé mi familia, por vos hice esto, por vos. No me dejes. En esa etapa, Sí, sí, yo diría, de daño psíquico. ¿Se puede llegar a la ruptura? Sí. Es ahí donde, llegado a la ruptura, la víctima se cansa y rompe. Ahora, hay otra etapa posterior, ¿Cuál que es? es la etapa de duda y reconciliación. Como es tan fuerte eso, a veces muchas personas que cortaron, y esto es muy importante que lo vean, en consultorio vemos personas que pudieron cortar, que tuvieron la Porque etapa es de re difícil poder ruptura. cortar eso. Es muy difícil. Es muy difícil, pero le vamos a dar algunas herramientas Eso, también, ¿cómo se ¿no? sale? ¿Cuáles son los Y a veces vuelven a caer en la reconciliación y en volver a creer. Sí. ¿Qué es lo primero si hablamos de las raíces? Entender que mis raíces no están bien. Entender que no las nutrí. Bueno, pero eso fue en la infancia. Bueno, ¿qué hago? Ahora Hay las que- puedo nutrir. Eso, o sea, hay que atacar las raíces, hay que nutrir raíces. ¿Cómo? Claro. Ahora, si mis padres no lo fueron, yo no puedo volver a decirle a mis padres que a veces Claro, están el fallecidos, tiempo mirá, pasó. ¿sabés qué? Me jodiste en esto. Tengo que buscar una familia terapéutica. Esto no se sale con libros de autoayuda. Esto no se sale con el consejo de una amiga o amigo. Alguna otra vez hemos dicho, mirá, no hace falta consultar. Acá sí les decimos. Necesitan una familia terapéutica que los contenga. Claro, no solamente Porque- el amigo, el pariente. Claro. Sí hace falta el soporte afectivo de alguien que me vaya nutriendo afectivamente mis amigos, volver a recobrar esto. Una de las primeras cosas que les decimos a estas víctimas es, ¿qué cortaste? Y corté con mi amiga, me peleé con mi tía, con esto y aquello, pero volvé. No, porque ya terminamos muy mal. Explícale que no sabías qué pasaba. Es decir, uno le va reconstruyendo el tejido, le va diciendo que reconstruya todo ese tejido social y afectivo que dejó. Todo lo que Bien. perdió. Sí. Entonces, en muchos casos esto necesita medicación, porque la persona se angustia, pero necesita un proceso psicoterapéutico fuerte, empático, que repare todas esas raíces. Y en definitiva, ¿qué es lo que uno busca en esta cuestión? Darse cuenta que si uno no resuelve eso con esta persona, a lo mejor cortaste con esa, y acá viene el título de la columna, pasaron 2 o 3 meses, o 1 año, y te volvés a enganchar. Y entonces la próxima vez que te enganchás con otro igual, la sensación que tenés es de haber algo raro en vos que lo atraes. Pero ahí está, dentro de la atracción está también esa sensación de vacío. No me gusta volver a engancharme, pero al no haber trabajado eso, al no conocer cuáles son aquellas zonas grises mías que facilitan que el otro entre, el halago fácil, es la sensación de totalizar al otro. Por eso cuando hemos dicho de amor, hemos hablado de amores sanos, y el amor sano no es el amor que, más allá de la etapa de enamoramiento, es el amor que entrega toda mi vida a vos, porque se la puede estar entregando a una persona que no tenga una personalidad psicopática, te va a doler lo mismo, pero si vos le entregás tu vida a una personalidad psicopática, vampiro emocional, como se les llama, ¿no? Manipuladores seriales, profesionales de la mentira, el daño va a ser mayor. Entonces, ¿por qué lo tomamos? Porque es altamente frecuente. Toda la semana en consultorio tenemos varias personas que vienen en diferentes estadías, después del primero o después del segundo, del tercero, pareciendo que que están malditos, como decíamos al inicio, y que en realidad no van a poder aprender. Podés aprender. Sí. Podés aprender, no es fácil, pero es liberador. Este es el mensaje que les queremos Sí. decir, es liberador. Cuando vos empezás a nutrir tus raíces, decís, Totalmente. esto ya me di cuenta. ¿Y lo paro en qué etapa? Lo paro en la etapa de totalización. Cuando yo empiezo a ver que tus lágrimas son lágrimas de cocodrilo. Cuando yo empiezo a ver que tus halagos son halagos vacíos. ¿Por qué? Porque la persona psicopática es seductora, puede llorar, y entonces a veces se cree en ese llanto, pero uno tiene que mirarlo a la distancia y ver Ajá. cómo se maneja con su subordinado. Esto es muy importante. ¿Cómo se maneja con su subordinado? ¿Cómo se maneja con sus hijos? ¿Cómo se maneja con sus amigos? ¿Cómo se Y por maneja lo con general, ¿cómo las se maneja? ¿Cómo se mascotas? maneja eso? Por lo ¿Cómo se general, maneja? Y bueno, ahí vos te vas a ir dando cuenta. O sea, Es la pedante, coherencia, es claro, ególatra, ¿cómo le es? interesa solamente él. Él Y, y él, y claro. cuando vos vas viendo, lejos de vos, por eso a veces la gente dice, ¿cómo me doy cuenta? Esperá, Porque tomá es distancia y difícil. mirá.
Mirá al costado y fíjate, ahí no te está, ahí no está hablando con Justo vos. que estás hablando de la otra persona, no de la víctima, sino del otro. A ese hombre, en este caso, ¿qué le falta? Porque ya hablamos de la víctima, cuáles son sus falencias, sí, por qué es atacada o porque es tan vulnerable. Pero en el caso del agresor, si se quiere, entre comillas, ¿cuál es la patología o qué le puede estar pasando para ser así? Claro. Primero, y es una cosa muy importante, la pregunta que hace, no es una enfermedad. Por eso. Porque por ahí se le patología. genera pena. Pobre está enfermo. Mi amor lo va a reparar. Va a Pobre cambiar, porque te se va a contó, sanar. claro, porque te contó Sí. que le pasó una infancia muy complicada. Pobre, sí. Le tocó que los padres lo abandonaron. Es decir, y vos a veces entrás en esa cuestión. Claro. Bueno, si tus padres te abandonaron y tenés esto, hacete tratar. Pero no me hagas culpable a mí de maltratarme No porque me tus padres te arrastres a mí, maltrataron. claro, obvio. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, tiene todo ese esquema. Entonces, ojo, porque ese tipo de personalidades ya nacen así, se dice, o han tenido un trauma muy severo en los primeros momentos de su vida. Sea por A o por B, hoy nosotros no nos estamos dedicando a hablar de ello. Estamos dedicándonos a hablar de la gran cantidad, del gran tendal de víctimas que terminan a veces destruidas, depresivas y a veces con intento de suicidio en los consultorios. Para finalizar, me gustaría decir esto. No olvides que dijiste que ibas a hacer un pequeño capitulito con el tema del histérico o la histérica. Ah, sí. Que no lo quisiste mezclar con esto. No, perfecto. Es distinto, porque ahí cuando se menciona el tema de histeria, estamos hablando de aquella persona que a lo mejor te dice que sí, te da señales de que vamos a, y que está todo, sea en lo sexual o en lo afectivo. Y después no se y toma que el de mate. repente se retira. Claro, calentó la ¿no? pava y no se tomó el mate, más o menos. Para decir otras palabras, discúlpeme, Miguel Palmieri. Pero ahí tiene, dentro de su esquema, dentro de su estructura, dicen los psicólogos, algunas cosas que pueden cambiarse. Algunas cosas que... ¿El otro no cambia? El otro no cambia. El psicópata no cambia. El histérico... Voy a borrar el contacto, un claro. Perfecto. ¡Eliminado! Listo, no hay problema. ¡Listo! Eso se puede. Pero te duele también porque te lleva... Fíjate que hay una vinculación. Yo dije recién que te totalizaba y después te soltaba. Claro. Acá, en el histérico, por eso lo tomaste el vos. histérico lo te dejo, va llevando, capaz cambia. Te va llevando, y Ese lo después voy a te dejar. dice, no, me arrepiento. ¿No? Pero ese arrepentimiento tiene que ver más que nada con la estructura de personalidad de no jugarse o de seducir en forma permanente. Esa es la estructura histérica, ¿no? Que no tiene nada que ver con porque esa estructura histérica no ve al otro como una cosa. En todo caso, lo que hace es utilizar un mecanismo muy infantil para tratar de seducir y mostrarse hasta ahí y quitarte. El otro no. El otro te ve como una cosa. No te ve como una persona, no tiene freno moral. Por eso te decía que los separáramos. Y quería decir, en general, uno habla de estas personalidades como vampiros emocionales. ¿Qué se hace con los vampiros? Dice que hay que clavarles una estaca, Sí. ¿no? Hay que en un momento determinado abrir las ventanas y que la luz del sol... Sí, Bien. salen de noche, Hagamos ¿no? al revés acá. Acá saquémonos la estaca nuestra, que es la estaca de esa sensación de no haber sido nutrido emocionalmente. Y segundo, la luz. La luz es la luz de nuestro verdadero amor, que es un amor sano hacia nosotros mismos. Y amarnos a nosotros mismos significa, si estoy sufriendo, tratar de reparar eso. Por lo tanto, aquí la luz para que se vayan los vampiros y las personalidades psicopáticas implica tratarme yo, ir a mis vulnerabilidades personales, reconocer descarnadamente que hay cosas que no puedo. Cuando uno abre la luz así, no hay vampiros emocionales que pueden aparecer, pero los freno antes. Le puso el sello, mirá, Miguel Palmieri, gracias, Miguel. Señores, quedó clarísimo. Buen feriado, Miguel, buen fin de semana. Lo Muchas que resta de verdad. gracias. Impecable. Miguel Palmieri, señores, quedó tan claro. Yo creo que esto lo sirvió a mucha gente. Gracias, Totalmente. Miguel. Muchas gracias.